Bueno, en este video vamos a ver algunos conceptos generales de electricidad que vamos a tener que aplicar a la hora de ir a revisar un equipo de aire acondicionado. El instrumento que vamos a utilizar es una pinza amperométrica, acá tenemos una, después la vamos a ver más detallada, para poder medir las distintas variables eléctricas que son necesarias conocer. Yo les voy a explicar cada una de ellas, su definición, cuál es su unidad de medida y cómo poder utilizarla con la pinza. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos midiendo un motocompresor. Una de las tres variables es la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente tiene su propia definición. La definición dice que la intensidad de corriente es el movimiento de los electrones que circulan a través de un material conductor. Es el desplazamiento de las cargas eléctricas, llamadas electrones, a través del material conductor. ¿Cuándo sucede esta intensidad de corriente? Cuando hay una demanda, un consumo de algún artefacto que está pidiendo circulación eléctrica. Su unidad de medida es el ampere, que lo vamos a encontrar con la letra A. ¿Sí? La otra variable es la tensión. Tensión de corriente eléctrica. Vamos a poner tensión. La definición de tensión dice qué es lo que genera la fuerza en un circuito eléctrico para el desplazamiento de las cargas eléctricas. Si hay baja tensión, ese circuito no va a tener suficiente fuerza para lograr desplazar los electrones a través del material conductor, ¿sí? Acá en Argentina la tensión es de 220 volts, que se utiliza la tensión domiciliaria, monofásica. También puede haber una tensión trifásica de 380 volts. Por lo general, los equipos split de bajas capacidades, hasta 6000 frigorías o kilocalorías, son monofásicos y necesitan una tensión de 220 volts. La unidad de medida es el volt, que la vamos a representar con la letra B corta. La tercera variable que hay que saber reconocer es la resistencia eléctrica. La resistencia. La sigla que representa el valor de resistencia es el ohm, que se representa con esta sigla y se escribe así, ohm. Este valor de resistencia puede variar, que lo vamos a encontrar con la pinza a partir de 1000 ohms, pasa a ser 1 kilo ohms, y así va subiendo hasta mega ohms. Es importante poder reconocer en qué momento tengo que medir un valor de resistencia, o cuándo medir tensión, o cuándo medir intensidad de corriente. Cuando vayamos a revisar un equipo, tenemos que saber determinar qué variable tengo que utilizar para poder detectar la falla que estamos buscando. Vamos a suponer, si un aire acondicionado no enciende, lo que tenemos que hacer es ver si llega tensión a ese aire acondicionado. Utilizaríamos la pinza amperométrica y pondríamos el selector en tensión de corriente eléctrica y teníamos que corroborar si no llega a 220 volts al aire acondicionado. Otro ejemplo podría ser, si un equipo funciona y al rato se corta o salta una térmica, tendríamos que corroborar si ese motor está consumiendo dentro de los valores normales. En ese caso utilizaríamos la pinza amperométrica para medir la intensidad de corriente, el consumo del motor, a ver cuántos amperes está consumiendo. Buscaríamos el selector en amperes y mediríamos a ver qué consumo tiene ese motor. La tercera variable, que es la resistencia,
se utiliza por lo general para poder medir los bobinados de un motor. Los bobinados ejercen una resistencia al paso de la tensión, de la corriente, y nosotros para medir el valor de esos bobinados utilizamos la pinza en ohm y medimos el valor de las resistencias. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo práctico con el motor que tenemos acá. Otra cosa que hay que saber en electricidad, que hay distintos tipos de materiales. En la definición de intensidad de corriente recién dijimos que los electrones se desplazan a través de un material conductor. En electricidad existen tres tipos de materiales. Hay materiales conductores, no conductores y semiconductores. Un material conductor es un material que deja mover con facilidad las cargas eléctricas a través de él. Hay diferentes tipos de materiales conductores. El que todos conocemos es el cobre, que generalmente con lo que se fabrican los cables. Pero hay otros tipos de materiales conductores como la plata, oro, hay muchos tipos de materiales. Los materiales no conductores no dejan mover las cargas eléctricas, son aislantes, ¿sí? Los plásticos, cerámicas, son materiales aislantes. Y el otro tipo de material, que es el semiconductor, que por ahí no es tan conocido, es un tipo de material que en determinadas ocasiones deja mover con facilidad las cargas eléctricas y en otras ocasiones no, y esto tiene que ver con diferencias de temperatura, ¿sí? Es una resistencia variable que varía su resistencia de acuerdo a distintas temperaturas. Por ejemplo, en los aires acondicionados, los sensores son resistencias variables que son materiales semiconductores. Estos sensores, también se puede llamar sondas NTC, son termistores, varían su resistencia si se produce una variación de temperatura. Acá tenemos un sensor de caño. Este sensor va introducido en un pozo que está pegado al evaporador, sensando la temperatura a la cual se encuentra la serpentina y mandando información a la plaqueta. Su resistencia va a variar en función de la temperatura del evaporador. Y el sensor de ambiente funciona de la misma manera. Va a estar sensando a la temperatura que el aire atraviesa el evaporador, variando su resistencia de acuerdo a la variación de la temperatura del ambiente. Otra cosa que tenemos que tener presente en electricidad a la hora de medir tensión es que podemos tener un circuito de corriente alterna o un circuito de corriente continua. La tensión domiciliaria de todas las casas con la que funcionan los equipos de aire acondicionado es una tensión de corriente alternada o alterna. Esa frecuencia va a variar 50 veces por segundo. La polaridad de la corriente va a ir desde el polo positivo hacia el polo negativo. Cuando tengamos que medir tensión de corriente alterna, en la pinza amperométrica nos vamos a situar en la B de tensión, pero en la pinza va a decir AC, que significa corriente alterna. La tensión de corriente continua es para medir las pilas, una batería, es corriente continua y va a decir CC o CD, que quiere decir corriente continua o corriente directa. Cuando estemos trabajando con un aire acondicionado, siempre vamos a utilizar tensión de corriente alternada. La vamos a poner en AC. La única parte del aire acondicionado que trabaja con corriente continua es un sector de la plaqueta electrónica, la cual, si tuviéramos que medir algo en ese sector, utilizaríamos corriente continua. Ahora vamos a explicar cómo hacemos para medir el bobinado de un motocompresor y cómo es el conexionado del motocompresor. Un motocompresor de estos rotativos o los alternativos tienen dos bobinas, una bobina de arranque y una bobina de marcha. Esas bobinas están conectadas entre sí
y también lleva conectado un capacitor para que el motocompresor funcione. Vamos a explicar cómo detectar cuál es la bobina de marcha, cuál es la bobina de arranque y cómo conectarlo. En la parte superior del motor hay 3 bornes, lo cual llevan un nombre identificando qué es cada borne. Ahora, al momento de ir a revisar un equipo que está fallando o instalar un motor nuevo, nosotros tenemos que verificar cuál es cada bobina, cuál es cada de ellas. Para eso vamos a utilizar la pinza amperométrica, la vamos a poner en ohms, porque vamos a medir resistencias, y vamos a medir acá en los bornes cada una de las resistencias, identificando cuál es cada una de ellas. Acá lo tenemos en el esquema, esto es una bobina y esto es otra bobina. Nosotros no sabemos cuál es cada una de ellas. Para eso vamos a tomar unas mediciones. Vamos a agarrar la pinza y vamos a medir. Hay 3 mediciones posibles. Agarramos un borne y otro borne y tomamos la medición entre ellos. Vamos a decir un valor aleatorio. Supongamos que nos mide 5 ohms. Vamos a anotar 5 ohms. Ya tenemos cuánto mide entre este y este. Después vamos a decir, bueno, medíamos entre este y este borne. Vamos a suponer que nos da 3,2 ohms. Y hay una tercera posible medición que son entre estos 2 bornes. Vamos a medirlo y nos va a dar 8,2 ohms. Bien. Ahora que tenemos las 3 mediciones, podemos identificar cuál es cada uno de ellos. Y se hace así. Donde obtuvimos el valor más alto fue entre este y este borne. Eso nos está indicando que estamos midiendo los extremos de ambas bobinas y que en el punto que no estamos midiendo es la unión entre ellas. Entonces, eso nos quiere decir que si la medición más alta fue entre estos 2 bornes, este es el borne común. Se identifica con la letra C. Una vez que tenemos identificado el borne común, tenemos que buscar cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de marcha o de trabajo. Tomando como referencia el borne del común contra este, me dio 5 ohms y con este nos dio 3,2. Eso significa que este, que fue el valor más alto de las 2 bobinas, es la bobina de arranque y se identifica con la letra S de start en inglés. Por lo tanto, el borne que queda restante, que es la bobina de menor valor, es la bobina de marcha y se identifica con la letra R. Entonces tenemos bobina de arranque, start, bobina de marcha, run, y la unión de las 2 bobinas, que es el común. Una vez que tengo identificado esto, puedo proceder a conectar el motor. ¿Cómo puedo saber si esto tiene una cierta lógica? Bueno, porque si el valor de la bobina de arranque le sumo el valor de la bobina de marcha, el valor de estos 2 extremos tiene que ser cercano a la sumatoria de estos 2 valores. Si nosotros llegáramos a medir entre 2 bornes y no obtengo ninguna medición, significa que esta bobina está cortada, que no está funcionando, por eso el motor no funciona. Si obtengo una medición similar a esta, quiere decir que el motor eléctricamente, por lo menos las bobinas, se encuentran en buen estado. Otra posible medición que tengo que hacer es ver si este motor no está aterrizado, si no tiene una pérdida de corriente a lo que es la carcasa del motor, que ahora lo vamos a ver en el motor. Bien, una vez que tengo esto identificado, puedo conectar el motor. Este motor necesita un capacitor
de marcha. Un capacitor es un elemento que acumula energía y se la entrega al motor para el funcionamiento, tanto en el arranque como en la marcha. En el caso de un motor de 3000 kilocalorías, lleva un capacitor de 30 a 35 microfaradios. Los capacitores vienen en distintas medidas. Todos los motores que tenemos en aire acondicionado, ya sea un ventilador, un forzador interior, un forzador exterior o un motocompresor, lleva un capacitor. Y de acuerdo a la capacidad de ese motor va a ser el valor del capacitor. En este caso tenemos un capacitor de 35 microfaradios que lo vamos a utilizar para conectar este motocompresor, ¿sí? Capacitores no tienen polaridad, tienen un lado y el otro, pero es indistinta la polaridad. Ahora cuando lo conectamos lo vamos a ver. Esto sería así. Acá dibujé como si fueran las dos partes del capacitor. Nosotros necesitamos una línea y un neutro para que este motocompresor funcione. La línea la vamos a conectar al borne común. Todos los motores tienen un protector térmico. Hay motores que tienen protector térmico externo y algunos motores lo tienen incorporado en su interior. Yo acá tengo un protector térmico externo que lo que hace es proteger el motor en el caso de que haya un consumo elevado o una sobretemperatura. Es un bimetálico, tiene dos chapitas en su interior, que es el que soporta cierto consumo o temperatura. Si esos valores se sobrepasan, la chapita se abre desconectando la línea del motor. Entonces, si el motor lleva protector térmico externo, va a ir situado acá. Vamos a dibujar protector térmico, que es este. Entonces, yo vengo con una línea, pasa por el protector térmico y de ahí vamos al borne común. Línea. Después necesitamos un neutro. El neutro lo vamos a conectar a un borne del capacitor y de ese mismo borne vamos a salir con un cable al borne que encontramos como marcha o trabajo. Y el borne que encontramos como arranque, start, va a ir solo al extremo opuesto del capacitor. De esta forma, si energizamos estas dos líneas, el motor debería arrancar normalmente. Ahora lo vamos a ver en un motocompresor que lo tenemos acá. Bueno, vamos a medir este motocompresor. Vamos a identificar las bobinas, cuál es la bobina de arranque, cuál es la de marcha, cuál es el punto en común y vamos a ponerlo en marcha. Algo que es bastante práctico es agarrar una hojita y dibujar la disposición de los bornes para poder saber qué bobina estamos midiendo y qué valor arrojó, ¿sí? Vamos a dibujar esta y esta, ¿sí? Agarramos la pinza amperométrica y la ponemos en ohms para medir resistencia. Apoyamos acá, agarramos dos bornes al azar y medimos cuánto nos está midiendo. Estos dos bornes nos dan una medición de 3,7. Vamos a corroborar ahí. Sí, 3,7 ohms. Entonces anotamos. Fueron estos dos. Sí, 3,7.
3,7 ohms. Bien. Ahora medimos otros dos que pueden ser estos. Y nos va a dar 2,3 ohms entre estas dos. Nos queda una tercera medición, que son estos dos bornes. Nos da 5,2. Bien. ¿Esto qué quiere decir? La medición más alta nos dio entre estos dos bornes. Serían acá estos dos. Quiere decir que el punto común es la bobina que no estoy midiendo en ese momento, o sea, esta. Así que vamos a agarrar y vamos a anotar como que esa es común. Luego, tomando como referencia el común, la bobina que es la bobina que un número más alto nos dio fue esta. Quiere decir que esto tendría este dibujo así, que sería la bobina de arranque, que la identificamos con la letra S. Y esta bobina, que está conectada de acá a acá, sería la bobina de marcha o trabajo, que es la que menos mide. Más o menos, la suma de las dos bobinas nos da el valor total. Los números no son exactos, pueden oscilar un poco, pero tiene que haber una cierta relación. Bien, ahora lo vamos a conectar. Otra medición que podemos hacer es ver si estas bobinas no tienen conductibilidad con la carcasa del motocompresor. Tocamos acá y tocamos acá. Si acá la pinza me arroja algún valor, quiere decir que la aislación del motor se perdió y este motor podría dar corriente. O sea, en una casa con disyuntor saltaría el disyuntor porque hay una pérdida de corriente. No nos tiene que medir las bobinas con la carcasa del motor, como en este caso. Vamos a conectarlo. Agarramos el capacitor y recién en el dibujo explicamos un protector térmico al común. Este es el común, según nuestro dibujo. Lo ponemos acá. Una línea que pasa por el protector térmico y se conecta en el común. Un neutro que lo colocamos en un extremo del capacitor. Y de ahí tenemos que conectar un cable que va a ir desde esa misma patita. Los cables tienen que estar bien apretados. Lo ponemos de ahí. Vamos a hacer así. Vamos a poner este. Y este a la R del motocompresor. Y ahora nos falta otro cable que va a ir desde el start, que nosotros dijimos que era este de acá, solo al otro extremo del capacitor. Bien, ahí tenemos que conectar y el motor tiene que estar funcionando. Vamos a conectar. Ahí arrancó. Por acá sopla la descarga del motocompresor y por acá succiona. Por acá envía el refrigerante y por acá lo succiona. Podemos corroborar el consumo. Recién utilizamos una de las tres variables que fue resistencia. Medimos las bobinas. Otra variable que podemos corroborar es cuánto está consumiendo este motor. Ponemos la pinza en ampere. Ahora no vamos a utilizar las puntitas, vamos a utilizar la pinza. Y la colocamos en la línea que alimenta el motocompresor.
acá. Vamos a ubicar una forma que se pueda ver en el video. Ahí nos indica que el motocompresor está consumiendo 2 amperes sin consumo. Si este motor estuviera conectado a todo el condensador, el evaporador, pasando de baja presión a alta presión, consumiendo, haciendo un trabajo, el consumo sería más elevado. Vieron que ahí le hacemos fuerza y sube el consumo. Bien. Si tuviéramos un error en las mediciones y conectaríamos mal el motocompresor, no funcionaría de esta forma. No soplaría por acá ni succionaría por acá. Quizás no arrancaría o trabajaría al revés si invirtiéramos el arranque con la marcha, y el motor de esa manera se puede quemar. Ahí está funcionando bien.